Un gusto de estar con ustedes eh, y compartir un par de ideas en este precongreso, en esta sesión de precongreso. En el fondo, antes de partir, ¿por qué escogí este título, digamos? Porque quiero contarles que me tocó, por razones de trabajo, vivir la vivencia de implementar TPM. El discurso que yo les voy a contar, tanto en estos 20, 30 minutos que vamos a estar juntos, eh, y después ya en el Congreso, son las realidades que me tocó vivir, no desde la academia, no desde fuera, ¿verdad? No de consultor, sino que haber vivido dos experiencias muy interesantes de aplicación metodológica y con qué cosas me encontré, con qué problemas me encontré, con qué dificultades, cómo fui eludiéndolas, enfrentándolas. Eh, y yo creo que eso es lo interesante y es donde yo le puedo aportar. Lo demás lo podrán encontrar en libros, pero lo que yo voy a contarles tiene que ver con realidades que me ocurrieron. Me tocó vivir dos experiencias muy interesantes, llevar a dos plantas, una al primer premio al TPM Excellence Award dado por el Japan Institute Plant Maintenance, y luego el segundo nivel, y me tocó vivir las auditorías, me tocó vivir el proceso, y por lo tanto eso es lo que yo quiero entregarle a ustedes hoy día de una forma resumida, pero ya en el Congreso en una forma más detallada. Vamos entonces bueno, ahí está algunas de mis credenciales. Dejémoslo de lado, lo interesante es que podamos ver avanzar en lo que a ustedes les interesa. Y siempre pongo esta lámina porque claramente tiene que ver con ese sueño, ¿no? Aquí tenemos la Sinfónica de Berlín, 145, perdón, personas, una cantidad de violines, violonchelos, una serie de personas trabajando para obtener un solo producto. El producto es un sonido que alguien esté dispuesto a pagar por él. Fíjense la cantidad de información que deben entre ellos, la cantidad de alineamiento, la cantidad de trabajo en equipo que tiene que generarse. ¿Y por qué no? Es lo que nosotros tenemos que hacer. Algo un poquito distinto es eso, esa es otra orquesta, que son nuestras organizaciones con mucha gente. Y aquí allá en la primera orquesta teníamos a los violines por un lado, a los vientos por otro lado, a las percusiones por otro lado. Bueno, aquí tenemos a suministros por un lado, a procesos por un lado, a mantención por un lado, a abastecimiento, ingeniería, etcétera, etcétera. Si el punto es cómo hacemos que estas personas, esta organización trabaje en un objetivo que es lograr la excelencia operacional. Este concepto incluso un tanto etéreo, ¿verdad? Hacerlo correctamente, consistentemente, en armonía con nuestro entorno. Entonces, es una empresa, es una orquesta también un poco. En la orquesta anterior no habían egos, ¿ah? No habían egos, alguien no podía hacer lo que quisiera, tenía una pauta, tenía un procedimiento. Esto es lo mismo, ¿cómo hacemos? No es fácil hacerlo. Y por lo tanto, también métricas que vayan midiendo, ¿verdad?, el proceso. ¿Eh? Entonces, cuando tú u otra persona le dan el objetivo, le dan la responsabilidad de implementar, vaya, que no es fácil para hacer que tu organización funcione como una orquesta. Pero TPM te da ciertos elementos y que te da ciertos elementos por dónde partir. Te dice por dónde partir. Hablamos de las líneas piloto. Te dice cómo comenzar, en qué parte comenzar. Y normalmente TPM nos indica parte por la línea productiva y así te va dando señales de cómo hacerlo. Que no es la panacea, pero sí te va dando las señales por dónde partir. Digamos, te voy a decir un dato. Está todo escrito, está todo definido, qué hacer, cómo hacerlo, te da el camino. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, latinos, personalmente me pasó, empecé a buscar atajos, ¿ah? Empecé a buscar caminos cortos. No, que esto es muy alambicado, quiero hacerlo más fácil y quiero hacer. La verdad es que ahí me fui equivocando y eso lo vamos a compartir con más tiempo en el Congreso. Entonces, cuando definimos ya, tenemos una definición que para dónde queremos ir, ahora implementamos el método. Aquí alguien purista en el mundo de la mejora continua podrá decirme, Nelson, estás
estás mezclando muchas cosas. Sí, las estoy mezclando filosofías en esta lámina, estoy mezclando metodologías y estoy mezclando herramientas, porque son las cosas que alguna vez, cuando tú quieres estar, tienes una situación actual y quieres llegar a una situación superior, lo que hace en el fondo es buscar cuál es la herramienta, la filosofía, ¿verdad?, que te sirve para el objetivo que tú estás buscando. Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar de TPM, no vamos a hablar de otras, vamos a hablar de TPM. Y TPM es una metodología ya de muchos años, generada por el señor Nakajima, que murió por ahí por el 2015, a los 95 años, que desarrolló todo el proceso de TPM desde Nippon Denso, el mantenimiento preventivo, lo fue desarrollando en el tiempo, y después al alero del JPM se fue desarrollando los otros pilares. Primero los pilares de confiabilidad y posteriormente los pilares de apoyo que también y que conforman los ocho pilares. Pero aquí hay un elemento muy importante y es la primera dificultad. Dificultad número 1. Si tú no tuvieras toda la definición de TPM, se encontraría con esto que quise hacer una especie de barras. Fíjense los conceptos de técnico, prevención, pérdidas y extensión del ciclo de vida. Pero miren la cantidad de conceptos de personas: participación, autonomía, cambio de cultura, creación de conocimiento, habilidad, autogestión. Ya esto nos indica algo, que esto es más un proceso, por supuesto que tiene elementos técnicos, por supuesto, elementos técnicos. Pero mira lo que dice acá: hay elementos asociados a las personas, un componente de personas muy potente, que, ojo, tenemos que tener mucho ojo, y esto ya nos da indicios. Recuerden que les dije que le iba a hablar desde la implementación, desde estar dentro de una organización implementando. Entonces los indicios aquí, los primeros indicios son la comunicación, el mensaje, el cómo voy a enfrentar a un grupo de personas para poder explicar lo que se necesita, lo que queremos en conjunto. Muchas veces en aquellas cosas tan soft, ¿qué comunico? ¿Cómo comunico? ¿Quién comunica? Me equivoco y por tanto entrego una señal equivocada a la organización. Y lo que significa es que voy a equivocarme en el proceso completo. Primer elemento interesante es, por favor, planificar bien lo que voy a hacer. Y aquí el tema de gestión de personas. Yo soy una persona de los fierros, ¿eh? Ingeniero mecánico, soy de los fierros, soy del mantener, soy un mantenedor, yo me defino como un mantenedor. Y entendí lo importante que es la comunicación, entendí lo importante que era la gestión del cambio, entendí cosas que no entendía, que nosotros los ingenieros más o menos cuadrados, solamente me pongo como ejemplo, no entendíamos estos elementos, porque tenía que entender antes que era un proyecto de personas y por lo tanto hay un componente importante ahí. Tenemos que entender también que lo que queremos es hacer más eficiente, más eficaz nuestro proceso. Y por lo tanto, y aquí, si yo tomo todas las metodologías, hay un mínimo común denominador. Unas habrán de una forma, otras de otra forma, pero el mínimo común denominador es que tenemos que tener resultados. Esos resultados tenemos que ponerlos encima de la mesa, porque lo que queremos es eliminar pérdidas, ¿verdad? Eliminar pérdidas, eliminar fallas, eliminar tiempos de cambio, eliminar stock, una serie de cosas. TPM particularmente nos entrega las 16 grandes pérdidas, 8 asociadas a máquinas, 3 asociadas a suministros y 5 asociadas a temas asociados a la parte administrativa. Pero aquí es muy importante, la segunda dificultad: debemos ser capaces, desde que partimos, ir monitoreando los resultados, ir monitoreando cuánto hemos ganado en rendimiento, monitoreando cuánto hemos ganado eliminando pérdidas de distinto tipo. ¿Por qué? Porque luego, esto es un proyecto que vas a iniciar, pero en algún minuto la organización te va a pasar la cuenta. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos logrado? Y por lo tanto, el segundo elemento importante aquí, ya dije el de persona, es cómo vamos a ir midiendo los logros desde el inicio, no del final, ni de la mitad, desde el inicio. Tema que tenemos que ver, porque la información ahí ya se nos empieza a complicar un poco, porque es mucha información que vamos generando. Ahí tenemos un ejemplo, ahí tenemos un proceso productivo, ¿verdad? Y lo que tenemos que ir buscando en la pérdida es,
poder eliminar, identificar primero la pérdida. ¿Dónde está esa pérdida? Luego, después de identificarla, tenemos que ser capaces de evaluar en dinero esa pérdida, no en metros cúbicos, no en toneladas, en dinero, porque eso es lo que de alguna manera va a gatillar los proyectos de mejora. Otro error grande que uno comete, ¿verdad? No identifica, no ordena, empieza a trabajar en aquellas pérdidas con poco potencial. Y por tanto, el árbol de pérdida, vamos a hablar del árbol de pérdida en el Congreso, cómo se construye, cuáles son los elementos importantes para construirlo y cómo desde un árbol de pérdida nos pasamos a un árbol de ganancia y luego utilizando las herramientas que nos ofrece TPM con los check, anal, plan, do, actuamos de una manera metódica y sistemática. Hay una frase por ahí que siempre se escucha, es que una golondrina no hace verano, ¿verdad? Es decir, cómo la organización se compromete con la aliviación de pérdida de forma sistemática y metodológica, no una cosa por acá, otra cosa aislada. Tiene que tener sistematicidad. Si no hay sistematicidad en la búsqueda de las pérdidas, en la identificación, en la evaluación, priorización y acción, esto prontamente se nos va a ir de las manos. Eso lo vamos a conversar en el... Entonces, ¿qué es lo que pasa en las organizaciones? Me pasa siempre. Después ya, una vez que me ha tocado hacer un proceso como consultor, la pregunta es, nos propusimos implementar TPM. La primera pregunta, ¿ha funcionado? ¿Hemos tenido éxito? Sí, hemos tenido éxito. Entonces la pregunta que viene es, vamos viendo, a ver, pero ¿hemos disminuido pérdida? Sí, hemos disminuido pérdida. ¿Cuánta pérdida? ¿Cuánto dinero? No, no me digas cuántas toneladas, dime cuánto dinero, ¿verdad? ¿Aumentó la confiabilidad de los equipos? ¿Eso significó que tú estás ganando más dinero? ¿Mejoró nuestro entorno? ¿Existe una orientación a la prevención? Una serie de preguntas que tú puedes hacer y claramente te vas a dar cuenta si esto está haciéndose carne o no, si está generando lo que tú te propusiste en la planificación. Entonces, cuando uno hace esas preguntas, ¿verdad? La respuesta es no, es que estamos en proceso. ¿Qué es proceso? No, es que estamos avanzando. ¿Qué es avanzando? Dime cuánto performance has mejorado y cuánto dinero. Entonces aquí una tercera elemento importante. ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a cuantificar el éxito? Te voy a decir una cosa, suena fuerte, pero un TPM sin resultados es un TPM orientado al fracaso. Lo digo, es así, es duro, pero es algo real, lo viví. Por lo tanto, ¿verdad? Cuando uno tiene que decir, mira, he avanzado tanto, me he gastado tanto dinero en la solución de tarjeta, tanto dinero en mejora, tanto dinero en esto, ¿y cuánto hemos redituado? Nada. Es un problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar atentos? Bueno, tenemos que estar atentos en mirar estos indicadores, el PQCDSM, la productividad, la calidad, los costos, la entrega, la seguridad laboral, y ahí falta la E de ecoamigabilidad, un indicador que se incorporó hace poco tiempo en donde tenemos que también, obviamente, el medio ambiente es parte de nuestro proceso, es parte de nuestro entorno. Y tenemos que estar mirando y tenemos que estar evaluando. Por eso es que en TPM siempre estamos monitoreando los indicadores. Siempre, mira, no le llames TPM, llámale otro nombre, llámale lo que sea, pero sí necesitas que los indicadores nos lleven a la acción. Ojo, nos lleven a la acción. No basta, y aquí otro elemento importante, no basta tener miles de indicadores. Es qué estamos haciendo con esos indicadores, a qué acción estamos haciendo con esos indicadores y cómo esas acciones tienen un plan para verificar su efectividad. Por eso, si verificamos la efectividad de esas acciones, vamos a ver cómo estos números van cambiando, cómo nos van ayudando para poder seguir avanzando en los temas que queremos seguir avanzando. Y aquí un tema importante también lo doy como tips. Ojo, el objetivo no es hacer tarjetas, el objetivo no es hacer ADFs, muchos ADF. He visto en las organizaciones, e insisto, me pasó, ya, tantas tarjetas, objetivo tantas tarjetas, objetivo tantos CAPDU, objetivo tantos ADF, objetivo tantas lecciones punto a punto. Las lecciones punto a punto se empiezan a repetir, la gente ya no haya que hacer. Tenemos que hacer entender cuál es el sentido de las herramientas. Veamos un ejemplo. Yo puedo decirle a alguien, ponga tarjeta, y él va a poner tarjeta.
Porque yo le dije, porque buscar una situación fuera de estándar, una situación subestándar de la máquina. Y él lo va a hacer porque yo se lo dije, lo va a hacer porque el jefe se lo dijo. Sin embargo, si hacemos entender a él que la tarjeta tiene otro sentido, si le decimos que el deterioro forzado de los equipos hace inviable un plan, hace poco eficaz un mantenimiento planificado en tiempo, porque no tenemos una curva que nos permita predecir ciertas fallas, y tenemos cualquier cosa, porque el deterioro forzado nos está gobernando, por lo tanto no es eficaz el mantenimiento. Entonces, cuando hacemos entender eso, las personas dicen, no lo estoy haciendo porque mi jefe me dijo que lo hiciera, sino que lo estoy haciendo por un concepto. Y por tanto, aquí hay dos elementos importantes que yo les dije, dificultades. Primero, cuidado con tratar de forzar de usar la herramienta, enseñar. Y aquí viene el concepto capacitación. Es muy importante la capacitación. Es muy importante la capacitación para efectos de entender qué hay debajo de esto. Cada elemento es muy importante. Cada elemento es importante. Por ejemplo, lección punto a punto. Mi jefe me dijo que hiciera algo que estaba bien y cómo estaba mal. Hay que hacerle entender que necesitamos recuperar ese conocimiento que es tácito, que no está escrito en ningún lado, que está en los operadores, y por lo tanto yo debo explicitarlo para otros. O sea, nuevamente, resumen, si yo tengo esto claro, voy a poder avanzar. Y estas herramientas, ¿verdad? Una vez que se concatenan, no es que las tarjetas por un lado trabajen y las lecciones punto a punto trabajen, todo esto está conectado. Cuando esto se conecta, cuando todas estas herramientas se conectan, se necesitan entre ellas, formamos un sistema. Y ahí sí, cuidado con los sistemas. Si yo tengo muchas tarjetas y tengo un sistema de mantenimiento planeado que no funciona y que no da resolución a las tarjetas, créanme que estoy en otro problema, porque estoy trabajando con las expectativas de las personas. Entonces, por lo tanto, ahí tengo un tema. Y esto no lo estoy inventando. Esto, por favor, lean a Chingo. El Instituto Chingo, la Universidad de Utah, desarrolló un trabajo muy importante en términos de por qué fallaban los procesos. Y tiene que ver con tres elementos importantes. Principios guía, los resultados, que ya lo comenté, el tema de sistema, que tiene que haber un sistema que soporte todo esto, y por otro lado, los principios guía. Y abajo, la herramienta, o el método, o la metodología que ustedes estimen conveniente. Por tanto, hay algunas cosas interesantes. Esto es un sistema integrado. Cuidado con los silos. Cuidado con los silos. Cuando parten los pilares, muchas veces cada pilar parte separadamente. El pilar de mejora enfocada se va a preocupar de hacer su árbol de pérdida, su árbol de ganancia, va a generar el manual de árbol de pérdida y todos los elementos que están perfectos. Y el mantenimiento autónomo lo que va a querer hacer es trabajar los 7 pasos. Primer paso número 1, limpieza inicial, va a trabajar sobre levantar las condiciones básicas de la máquina. En el paso 2 va a eliminar la fuente de contaminación, lugar de difícil acceso, etcétera, etcétera. El mantenimiento planeado va a desarrollar en su paso 1 el estado del arte de la máquina, va a querer desarrollar los KPI, ver si los planos son los correctos, el estado del arte, paso 1, lo base, la higiene del mantenimiento si ustedes quieren. Pero ¿qué ocurre? Después estos pilares tienen que conectarse, y ahí es otro problema, otra dificultad, porque al no conectarse no estamos sacando al máximo el potencial, ¿verdad? De todo este entramado de pilares. El TPM no es complejo en su esencia. Una tarjeta se entiende, lección punto a punto se entiende, los pasos se entienden sin ningún problema. ¿Dónde está la complejidad? En cómo integramos todo esto. Ahí está la complejidad. Y muchas veces el seguimiento nos va jugando unas malas pasadas. Desarrollaré esto un poquito más con más tiempo y podríamos hablar un poquito más de aquello. Entonces, ojo con esto. Nosotros tenemos los 8 pilares. Los 8 pilares van a trabajar. El pilar de mantenimiento autónomo va ahí también. A veces entendemos mal los conceptos del pilar de mantenimiento autónomo. No es que avancemos en los pasos para que la línea no tenga fallas. No tiene que ver con eso. Eso es una consecuencia de un concepto más profundo, que es cómo aumentamos las habilidades del operador. Ese es nuestro foco. Y nuestro foco, como es ese, el buen hacer, ese objetivo y el trabajo y los pasos nos va generando, ¿verdad? Todo este cambio en la línea, pasamos de una línea en donde nos gobierna el deterioro forzado
donde no tenemos una curva conocida, gaussiana, digamos, donde nosotros podamos de alguna manera pronosticar, podamos prever ciertas fallas usando nuestro mantenimiento y nuestro gobierno, ¿verdad?, el riesgo forzado, hasta llegar a una zona de autogestión, que no es una tarea fácil. Y esa es otra dificultad, cuando queremos avanzar pronto en los pasos. Y ahí también, nuevamente, como les dije, estoy hablando, no hablando con consultor, sino que haber vivido la experiencia, queriendo avanzar pronto en los pasos, la verdad, y me fui quedando. Fui errando porque el primer paso no estaba total y absolutamente consolidado. Ser riguroso en el avance de paso, porque no estamos evaluando la línea, estamos evaluando a la persona. La persona. Son tres elementos importantes en la evaluación. Primer elemento importante, rigurosidad metodológica. Por cierto, no estamos haciendo TPM, no estamos haciendo otra metodología, que no se llamaría de otra manera. Segundo elemento importante, que la línea esté alineado con esa rigurosidad metodológica. Y el tercer elemento importante, que el operador realmente haya crecido, conozca lo que está haciendo, sepa claramente los contenidos de lo que está avanzando, porque si conoce el por qué, va a poder seguir avanzando. Y aquí los grupos permanentes y los grupos temporarios. Grupos permanentes son aquellos grupos que están en la línea de proceso. Miren lo que voy a decir, comillas, se adueñan de la línea, se apropian de la línea, miran sus indicadores, los observan, van trabajando en forma autónoma. Y los grupos temporarios dicen relación con cuando hemos tomado un proyecto de mejora asociado al árbol de pérdida, lo tomamos, lo desarrollamos, ¿verdad? Y una vez que hemos trabajado el tema, ese equipo se desarma y nuevamente se vuelven a formar en función de lo que vaya saliendo más adelante. No hay que inventar nada. Cada pilar tiene sus pasos muy definidos. Como les dije, no hay que tomar, y aquí algo que repito siempre, que no es mío, me lo enseñó un profesor que tiene mucha razón, que decía, Nelson, no tomes atajos. El desarrollo, la metodología está muy bien estructurada, muy bien concatenada, muy bien engranada. ¿Ah? Entonces, no tomes atajos, porque si el atajo fuera el camino, entonces no sería atajo, sería camino. No es así. Tenemos que seguir la rigurosidad metodológica, porque de esa forma está pensado. De esa forma, yo me equivoqué, lo reconozco, me equivoqué e intenté en algún minuto seguir el método un poco TPM, pero más Nelson Cuello, digamos, y ahí también me equivoqué, reculé, ¿verdad? Y lo hice como debía haberlo hecho. Me encontré con esa dificultad y yo la voy a transmitir y vamos a conversar un poquito más en el Congreso, vamos a tratar de detallar un poquito más aquello. Aquí otro elemento importante. El TPM tiene muy definidas los pasos a seguir, ya se los dije, pasos a seguir, pero entramos a un camino bastante sinuoso. Entramos a un camino vamos a encontrar muchos obstáculos, incluso riesgosos, que van a poner en peligro a veces, no voy a poder avanzar porque voy a poner en peligro el proceso. Y tiene que ver con, y aquí hay algo muy importante, que también, a lo mejor, también como elemento importante, la dificultad. Cuando entremos en un proyecto en donde el concepto no es técnico totalmente, sino que, como ya les dije, tiene que ver con personas, tenemos que ver cómo está la organización para implementar esto. Un poquito el contexto. Han habido huelgas anteriores, estamos a punto de echar personas porque vamos a parar 3, 4 líneas, algo va a pasar. Tenemos que buscar el momento para implementar, porque no solamente tenemos que decirle a las personas que lo hagan, tenemos que convencer de una manera clara, de una manera consistente y crear convicciones. No vamos a partir con todo. El TPM nos entrega que hay que partir con un piloto, nos ayuda en ese sentido para ir convenciendo. Hay toda una estrategia que ya está definida, no es que la inventemos nosotros. Se parte con una línea, una malla, en donde los conceptos de calidad, de fallas, de aceptabilidad, ¿verdad? Estén ahí presentes, elegimos la línea peor, vamos avanzando y vamos creando, vamos avanzando en la primera, y como dice el Génesis de la Biblia, y vio Dios que era bueno, y seguimos avanzando, y vamos tomando la línea completa. Pero después, no solamente
tenemos que ir pensando, esto parte en las líneas productivas, ¿verdad? Ahí se ve el scrap, ahí se ve la pérdida, ahí se ve la máquina detenida, ahí podemos ver dónde está el accidente de una persona, pero cuidado, nos vamos a encontrar con después vamos a llegar a abastecimiento, vamos a llegar a finanzas, vamos a llegar a otra área administrativa. Partimos ahí, por supuesto que sí, pero vamos a llegar a otra área donde también se observan pérdidas y pérdidas muy importantes. ¿Eh? Yo digo que las áreas administrativas no vamos a ver la pérdida, pero sí vamos a ver, ahí yo le llamo la fábrica de información. La información final que sale de un proceso administrativo gatilla acción y la pérdida se ve en la acción, ¿verdad? Pero más no en el papel. Entonces, muy importante, y vamos a hablar un poquito de esto también en el Congreso. Bueno, no nos da el tiempo, voy a hablar de algunas cosas de aquello, todos estos temas nos dan para una hora o un poco más de presentación, pero vamos a analizar algunas cosas que son, yo listé algunas cosas, dificultades que me fui encontrando y las puse, las escribí, analizar el contexto actual, que algo les conversé, alcanzar resultados rápidos. Vamos a tener una presión por tener resultados rápidos enorme. La gerencia va a estar mirando. Bueno, hay que buscar, la batalla es larga, esto es una maratón, ¿eh? Una maratón, no es una carrera de 100 metros planos, pero sí tenemos que ir mostrando en la estrategia ciertos resultados, no solamente para la gerencia, sino para el resto de la organización, para ir mostrando que sí se puede lograr si hacemos algo en forma correcta y metodológica. La organización está dispuesta a hacer los cambios que se vendrán. Si nosotros partimos con una metodología, una forma de hacer, partimos con una forma de hacer, en algún minuto vamos a tener que hacer cambios en la estructura. La organización va a querer hacer esos cambios, tenemos que conversarlo al principio. Por ejemplo, queremos autonomía desde el punto de vista de mantención para una línea, por ejemplo, generaremos algún cargo, sacaremos algún cargo, algún cambio estructural, van a haber cosas, porque vamos a repensar todo lo que está ocurriendo. Bueno, comunicación, información, compromiso, desempeño, etcétera. Podríamos estar hablando de cada de estos temas un montón. No nos da el tiempo porque esta es una sesión de precongreso, pero lo que quiero contarles es lo que voy a mostrar en el fondo, casos concretos y aplicación de los pasos de cada uno de cada uno de los pilares. Cuidado con esto, siempre me gusta mostrar esta lámina porque también tiene que ver con lo que acabo de decir anteriormente, con esta presión por lograr resultados. Aquí está la curva la J, que no la inventé yo, es una curva altamente estudiada, en donde tenemos una condición actual y queremos llevarla a una condición futura. Esta condición es un gap muy importante, hace un gap, y queremos saltar en línea recta, pero no va a ocurrir eso. ¿Qué les va a pasar? ¿Cuáles fueron las dificultades que yo pasé para esto? Bueno, la dificultad fue que gasté más dinero en mantención. Claro, porque había tantas condiciones subestándar, es que en vez de gastar menos, gasté más. ¿Verdad? Entonces, gasté más dinero en muchas cosas, gasté más dinero. En los desempeños fueron disminuyendo. Creé parada autónoma y los rendimientos bajaron. Bueno, pero lo estoy haciendo, paradas autónomas de limpieza, paradas autónomas de ajuste, paradas autónomas de inspección, ¿verdad? Entonces, esos elementos tienes que estar encima de la mesa desde el inicio, para que después, mira lo que está haciendo de bien, no está haciendo bajar resultados, no está bajando, ¿te fijas? Entonces, son dificultades que te vas a encontrar. Y si la estás viviendo, tenemos que ponerla encima de la mesa y trabajar con ella, ¿verdad? Hablaremos un poquito más, con más tiempo de aquello. Bueno, hay una lámina que siempre me gusta, en una visita cuando yo estaba ya hace muchos años atrás, me estaba entrenando en el mundo de TPM, fui a una planta y atrás, y vi que a la mitad de la planta había un acuario, y entendí, las cosas no cambian, cambiamos nosotros, las cosas cuando digo no cambian, sí, pueden cambiar estéticamente, ¿verdad? Pero los que realmente cambiamos nosotros, y si vamos a liderar un proceso, tenemos que primero entender, estar convencidos de que esto es bueno, entender bien para poder enseñar. Si no estamos bien convencidos y si no estamos claros conceptualmente de lo que es TPM y queremos enseñar, créanme que la gente se va a dar cuenta de que nosotros no estamos tan convencidos. Nosotros pensamos que si les decimos una orden lo van a hacer, sí, lo va a hacer mientras usted esté. No lo va a hacer por convicción. Y algo que yo creo que tenemos que, a lo mejor, bueno, compartir, ahí poder contarle mayores detalles. Fui rapidito, media hora, me dijeron que después venía otra persona, pero eso es básicamente lo que les voy a mostrar en la
presentación en el Congreso. Si hay alguna duda o consulta, encantado de poder contestar. Muy agradecido, Nelson. Bastante rápida y concreta la presentación, que va a ser más amplia en el Congreso. Y creo que estamos en la ruta correcta. Hay 23 en este momento registrados personas y una inscripción de 90 y tantas personas para la conferencia. Pero bueno, el tiempo a veces traiciona, ¿no? Por favor, a todos ustedes participantes, esta conferencia está siendo grabada y se le va a repartir tanto a los que han asistido como a los que no han podido presentarse en este momento. Yo creo que podemos abrir, aunque sea un par de minutos, alguna pregunta que Encantado. tuvieran los participantes. Bueno, yo te hago una pequeña pregunta que es la única que pongo yo, estimado Nelson. La pregunta es, dentro de todo el contexto estructural, bueno, ahí está hablando Peñafort Toledo, juzgado Guamaní, justo de lo que iba a comentar algo, ¿no? ¿Cuál es el mejor indicador o el indicador principal que debería tomarse en cuenta dentro de todo el contexto del TPM? O sea, un indicador ahí que la experiencia que tú tienes diría, este es uno de los tops que debe estar ahí al frente o Muy uno bien. de los mejores. Muy bien, muy bien. Mira, sí, sí, qué buena pregunta tú haces, Víctor, porque mira, uno siempre, lo primero que hace es mirar, el TPM está asociado al OEE. Por supuesto que sí. Y es importante el OEE, y es importante, no hay ninguna duda de eso. La que Ñema lo desarrolla en Dependenso, donde elabora estos tres elementos que completan el OEE. Pero yo te voy a decir, y en línea con lo que estoy conversando, uno de los elementos, a mi juicio, más importantes tiene que ver, y esto es la lógica de la aplicación, tiene que ver con la participación de las personas. Recuerden que, insisto en el concepto, este es un proyecto con un componente muy importante de personas, y por lo tanto la participación, ¿cómo se observa? Se observa en las mejoras, se observa en los CAPDU, cómo participa la gente, cómo genera mejoras continuas, cómo genera innovaciones. Entonces, es un elemento importante. Cuando la participación es baja, es como la temperatura de una persona. ¿Se fija? De hecho, cuando yo les comenté que el JIPM, para efectos de evidenciar si una planta está en una cierta condición, eh, ve la rigurosidad metodológica, ve que esa rigurosidad metodológica, si tú dijiste que está en paso 4, va a mirar la línea en paso 4, pero el tercer elemento relevante tiene que ver con la participación. Si la participación es baja, estamos en un problema, porque esto tiene que ser consistente, tiene que mantenerse, tiene que haber convicciones, como yo les decía. Y esto es un poco, por eso es que es muy interesante lo que yo les comenté al principio. Yo les decía, lo estoy mirando de una persona que generó un cambio y generó implementó. Y por tanto, este elemento es muy, muy relevante y se puede ver, se puede medir en la cantidad de tarjetas que tú estás poniendo, en los ADF, en las elecciones punto a punto. Esa es la manera, de alguna manera, de poder medir. Entonces, me salgo un poco de la lógica de que el OE, porque lo que yo puedo invertir dinero y puedo poner el OE y empezar a medirlo. Muy bien, y va a tener buenos resultados si es un tema de disponibilidad, si es un tema de calidad, ¿verdad? O si es un tema de velocidad, lo va a tener, pero la participación es un concepto que yo creo que es relevante. Bueno, muy bien. Bueno, pues Excelentemente explicado, estimado Nelson. Bueno, mira, efectivamente tenemos ya una próxima entrada de una persona más que va a exponer. Estimado Nelson, perfecto. yo creo que muy agradecido por el resumen que tenemos. Señores participantes, el Congreso va a ser de muy altísima calidad. Por favor, les explico. El registro de los expositores es muy alto, profesionales de muy alta calificación, tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, los invito, no se pierdan este congreso, inclusive ahí IPEMAN está haciendo algunas ofertas, SEMIBEC, algo. Es una fiesta para todos ustedes, ese es el congreso, es una fiesta. Y a la fiesta hay que asistir todos alegres y contentos porque de cada reunión que hay tomaremos mucha información. Y cada tema escogido tiene un valor muy alto en la participación que ustedes tienen. Yo agradezco a ustedes
muy orientados al campo de TPM y han asistido acá. Bueno, la fiesta es de 8 foros, o sea, va a haber una cantidad enorme de actividades y por lo tanto participen en él. Y lo van a ver en persona directamente llegando a Lima. El ingeniero Nelson Cuello va a estar en el foro de herramientas tecnológicas y va a ser una... Luego, obviamente, al estar ahí, ustedes tienen toda la oportunidad de acercarse a él, conversar, él va a estar acompañándonos ahí y ojalá que se lleguen más cosas porque también él está proponiendo un curso muy, muy bueno para desarrollarlo, así que aprovechemos esta oportunidad y participemos todos. Estimado Nelson, una palabra de despedida para ya retirar. Sí, Víctor, muchísimas gracias. Para mí realmente es un agrado poder conversar estos temas. Y si quieren 2 o 3 conceptos, 4 conceptos, yo me voy feliz de haber logrado esto. Y bueno, nos veremos en Lima. Estoy muy ansioso de ir. He tenido muchos recuerdos maravillosos de Lima, así es que nos vemos allá en la época del Congreso. Que esté muy bien, muchas gracias.